que dicho de otra manera será la hipnoterapia basada en evidencia. Así que pues, mi nombre es Patricio Arias, soy psicólogo clínico, tengo alguna línea de trayectoria en los contextos psicoterapéuticos y también en el contexto de la investigación dentro del análisis del comportamiento hipnótico y la conducta hipnótica y la hipnoterapia. Hace aproximadamente 15 años conformamos con algunos colegas la Sociedad Ecuatoriana de Hipnosis Científica y también dentro del contexto de la Sociedad Ecuatoriana de Hipnosis Científica hemos hecho ya algunos congresos, algunos encuentros regionales y luego después conformamos algo que se le conoce y que se acaba un poco en stand-by también con esto de la pandemia, ¿sí? La Sociedad Internacional de Hipnosis Científica, que a la final de cuentas lo que ha buscado y lo que se ha hecho es poder tener como encuentros de hipnoterapeutas y también investigadores dentro del ámbito de la conducta hipnótica para poder quizá presentar trabajos, avances empíricos y también avances en el contexto de la psicoterapia con apoyo en la conducta hipnótica. Y pues eh, la sociedad ecuatoriana ha tenido también un tinte en el contexto del aprendizaje de la hipnosis dentro de este bagaje que se lo conoce como la hipnoterapia ericksoniana o la hipnosis ericksoniana, que en general a lo que se refiere es a un cierto tipo de forma de ver el comportamiento y la reacción hipnótica y al mismo tiempo es una forma de generar un proceso hipnótico. Muchas veces a Milton Erickson también se le acuña el hecho de generar contextos psicoterapéuticos. No, más bien nosotros tenemos claro que el contexto psicoterapéutico ericksoniano es un contexto psicoterapéutico más de orden de modificación de la conducta y estratégica, que es lo que de alguna manera genera el contexto ericksoniano. Entonces, por eso, de alguna manera, también muchos de nuestras personas que se han ido formando en la sociedad tienen este contexto de tener este bagaje de herramientas para generar la intervención dentro del modelo ericksoniano. Eh, Tiene un cierto tipo de contraste con el proceso de las psicoterapias basadas en evidencia, pero bueno, quizás sea motivo de hacer preguntas y responder dudas para poder aclarar esto de qué significa, al menos cómo lo vemos nosotros desde el contexto científico, a lo que se lo conoce como ericksoniano. Y bueno, para nosotros poder comprender un poco el comportamiento hipnótico y hablar un poco dentro de la hipnoterapia basada en evidencia, que es como a la final lo que nosotros vamos a terminar contando un poco, narrando al final, pues veremos nosotros inicialmente un poco de el contextualizar desde el proceso empírico, desde un proceso más de la ciencia, que es esto del comportamiento hipnótico. No se crean que en el mundo la hipnosis todavía genera mucho mito. Por un lado, el mito que genera la hipnosis es un mito centrado en que probablemente se le otorga propiedades mucho más allá de lo que nosotros podamos pensar o propiedades mucho más allá de lo que nosotros podamos creer o comprender. Pues porque a la final sí da como los fenómenos hipnóticos para creer ese tipo de cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, este soy yo en distintas etapas, ¿no? Por ejemplo, esta inducción de acá. Entonces, yo hago una inducción, topo la cara de la persona y la persona cae en una inducción completa y profunda, ¿no? Una inducción así como muy profundo y realmente si yo no le tenía el cuerpo a esta persona, la persona parecía que se desvanecía completamente, ¿no? En este experimento que ustedes ven acá, nosotros vamos a observar que este es uno de los experimentos más bonitos que se nos ha ocurrido hacer dentro del contexto del comportamiento hipnótico. Tiene
Tiene su fuerte proceso de ser un experimento. No, no, por decirlo así, quizás esto que van a ver aquí, que se ve aquí, no es que tenga un fuerte componente terapéutico, pero si ustedes notan, yo tengo en mi mano un muñeco, que es un pequeño muñequito vudú. Es que hay que hacer el experimento con todo lo que se pueda. Tengo en mi mano un pequeño muñequito vudú. Y cuando tú tienes el pequeño muñequito vudú, la persona está después de un proceso de inducción hipnótica. Tú no le dices nada, lo único que haces es como levantar la manita del muñeco y por lo general lo que termina haciendo la persona es que mientras tú levantas la manita del muñeco, la manita de la persona empieza a levantarse, ¿no? Es como una identificación que la persona se hace con el muñeco, ¿no? Es tan interesante este fenómeno que cuando, aquí ya me cortaron, casi yo no me he grabado las inducciones, pero yo tomo un esfero y luego clavo el esfero quizás en el estómago y ella empieza a sentir dolor. Después dice, sí, sí siento dolor. Son fenómenos extraños porque al final de cuentas la hipnosis se presta mucho para estas cosas que de alguna manera nosotros le podríamos otorgar un montón de explicaciones o pseudoexplicaciones que pueden variar desde un contexto bastante dualista o avanzar a un contexto mucho más de tipo esotérico, ¿no es cierto? Entonces, es bien curioso como en el mundo del contexto hipnótico, nosotros hemos buscado libros, pero los libros más bonitos de la hipnosis son los libros más antiguos que tú puedas ver así. Los libros nuevos les meten un montón de cosas así medias de alguna manera, como va transcurriendo el mercado, ¿no? O sea, a la gente le gusta quizás que se hable de energías, y bueno, en hipnosis se habla de energías. La gente le gusta que quizás se hable de vidas pasadas, o en la década de los 90 fue eso, y a todo el mundo habla de vidas pasadas, ¿no? O quizás en hipnosis les gusta que se hable de un inconsciente o de una mente más despejada, una mente más abierta, a un estilo un poco más dualista, entonces se habla de eso, ¿no? Depende mucho de cómo va transcurriendo el mercado. También en la hipnosis se habla mucho de que la mente te permite acceder a estados de inconsciencia, de conciencia alterados que pueden. Bueno, entonces la gente le pone mucho mito a la hipnosis porque no podemos comprender que es un fenómeno natural, es un fenómeno normal, que ocurre en todos los individuos que de alguna manera nos hemos entrenado para experimentar fenomenología hipnótica. Y que la vida circunstancialmente también nos ha ido formando en experimentar ese tipo de fenómenos. La vida, a través de algo que nosotros lo llamamos un programa de reforzamientos, pues básicamente nos ha ido moldeando las respuestas hipnóticas. Entonces, por eso tú también verás diferentes, muchas personas que se comportan de manera diferente en el proceso hipnótico. Hay personas que responden de una manera mucho más rápida a un contexto hipnótico. Hay personas que no responden tan rápido a un contexto hipnótico. Hay personas que se creen que no son sugestionables o no son hipnotizables. Y personas que, pues, por ese mismo contexto, esa misma creencia que las personas tienen, pues probablemente no puedan disfrutar de la vivencia de un fenómeno hipnótico, pero es muy probable que también existan personas que puedan disfrutarlo mucho más fácilmente en ese contexto del proceso hipnótico. Entonces, esto les cuento porque para nosotros poder conceptualizar la hipnosis, la conceptualizamos desde un modelo basado en la evidencia y centrado en el realismo científico. Es decir, pues analizamos lo que realmente se puede analizar. No analizamos contextos como muy fantasiosos, podríamos decirlo así, ¿no? Solo contextos en donde nosotros sabemos que las cosas podrían llegar a existir. ¿Y qué son las cosas que existen? Pues lo que todos lo podemos ver, los comportamientos, la conducta. Entonces, nosotros, para poder analizar el comportamiento hipnótico, lo tenemos que ver como una conducta más del individuo. Y hay individuos que de alguna manera están familiarizados con ese tipo de comportamientos hipnóticos de manera mucho más natural y otros individuos que no están familiarizados con esos contextos hipnóticos
de manera tan natural. Por eso es que nosotros podemos ver que eh, vamos a tener diferentes respuestas en un individuo en cuando le sugerimos tener un proceso hipnótico. Eso es como lo que de alguna manera más llama la atención en los contextos hipnóticos, lo que una persona pueda responder a una sugestión y otra persona pueda responder de otra manera a otro tipo de sugestiones. Es por eso que nosotros observamos o vemos al comportamiento hipnótico como lo que es. El comportamiento, parece que se me está colgando un poco el un ratito, a ver si puedo. Como lo que es una conducta. La hipnosis por tal es una conducta más. Una conducta más que tenemos los organismos. La única diferencia es que esta conducta es una conducta muy propia de los organismos humanos. Es una conducta que no se produce en, en los organismos no verbales. Por ejemplo, en los animalitos, tú podrás ver que hay animalitos que parecerían que pueden estar así como muy concentrados en un punto, pues nosotros vamos a ver que eso, por más que parezca hipnosis, no es hipnosis, porque para que se produzca la hipnosis tiene que existir un comportamiento verbal. Por más que la hipnosis se vea de esta manera. Les voy a hacer ver un video así medio antiguo. Estaba con otro corte de pelo, así que es interesante por ahí ver un poquito esas facetas. Por ejemplo, por más que nosotros veamos este tipo de hacer inducción, por más que nosotros veamos los tipos de inducciones, así como esas inducciones extremadamente extrañas, esas inducciones así como muy de show, como muy de espectáculo, nosotros no dejamos de ver a la hipnosis como una conducta más. Pero para que esa conducta se produzca, tiene que existir algunas condiciones. Primero, la condición que nosotros vemos que debería existir es una condición centrada en que tiene que existir previamente un repertorio de aprendizaje ideodinámico. Y esto es algo que a veces suele tardar en poderse comprender. ¿Qué es, qué es esto del repertorio ideodinámico? Naturalmente, nosotros tenemos expresiones comportamentales que de alguna manera están centrados en respuestas propias del organismo frente a una idea. Lo que más nosotros podríamos poner de ejemplo es, si tú piensas en un limón, ¿qué pasa con el organismo? ¿No es cierto? Quizás yo puedo pensar ahorita en un limón. Pienso en un limón y se me hace agüita la boca. ¿Sí? Entonces, tú estás notando que existe una respuesta. Esta respuesta es un pensamiento que en la tradición del análisis del comportamiento hipnótico se lo llamó ideo, a este ideo, y esta idea se la representa en el cuerpo. Entonces, tengo una respuesta fisiológica en el cuerpo, ¿no? Entonces, a este fenómeno es un fenómeno ideodinámico. Entonces, imagínate que esto, que yo me estoy ahora dando vueltas en la cabeza, se me aparece en el cuerpo. Ahora, imagínate también que existen otro tipo de respuestas biológicas o respuestas sensoriales o respuestas de un sinnúmero de variedades que al tener esa idea también se refleja en el cuerpo. Entonces, para nosotros poder llegar a tener cierto tipo de respuestas frente a una persona que te sugiere ese tipo de vivencia, de experiencia, nosotros tuvimos que haber tenido ya un repertorio de este tipo de reacciones previamente.
¿Y a qué me refiero con esto? Las personas que se sabe que se hace hipnosis, nosotros sabemos que existen dos variables en el mundo, importantísimas. En el mundo hipnótico, ¿no? La una variable le llamamos la sugestionabilidad. Esa sugestionabilidad sería tu repertorio ideodinámico. ¿Cuántas veces tú en tu vida has experimentado situaciones que de alguna manera se relacionan con tener una idea y sentirla en el cuerpo? Pero es que no solo se la siente en el cuerpo, también existen movimientos y también existen experiencias sensoriales y experiencias cognitivas, como se lo suele llamar en este proceso. Y esto es extraño, pero es bastante interesante. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, una persona que de chiquito, cuando es niño, empezó a aprender a fantasear mucho y cada vez que fantaseaba mucho también experimentaba como cierto tipo de sensaciones extrañas. Por ejemplo, un niño que tiene mucho miedo y de repente empieza a imaginarse que hay un monstruo debajo de la cama y de repente ve que le llama a ese monstruo debajo de la cama. Entonces acaba de tener una experiencia ideodinámica. Y es mucho más probable que estas experiencias ideodinámicas se den de pequeñitos. Eso también, hay un autor que lo estudió hace muchos años que llamó la curva de la sugestionabilidad. Cuando somos muy chiquititos, pues tenemos más experiencias de este tipo, experiencias ideodinámicas. Un montón. Por eso los niños te andan contando un montón de cosas, ¿no? Los niños te dicen, oye, yo le conozco a tu papá que murió y te va contando cosas así, ¿no? Se imaginan un montón de cosas. Entonces, este niño aprende a tener este tipo de experiencias. Ahora, este tipo de experiencias se van manteniendo con el tiempo. O sea, hay personas que lo mantienen por reforzadores positivos y otras que los mantienen por reforzadores negativos. Es muy probable que en la gran mayoría de ocasiones estos fenómenos se mantengan por reforzadores negativos. Y esto es algo que si tú haces, por ejemplo, análisis del comportamiento hipnótico y ves a un hipnotista, los hipnotistas son los que usan los fenómenos hipnóticos para el entretenimiento y vas a ver que va a utilizar un fenómeno hipnótico muy profundo, como quizás alucinación o como quizás disociación. Entonces tú ya estás pensando que esta persona es muy probable que en su historia de vida haya tenido una historia en donde el fenómeno ideodinámico le haya servido como para aliviar algún tipo de sufrimiento intenso. Por eso se sabe que es muy probable que cuando tú tienes una historia eh, traumática, también tengas presencias de fenómenos ideodinámicos mucho más frecuentemente y que probablemente puedas tener fenómenos ideodinámicos que le vamos a llamar fenómenos hipnóticos cuando estés tú siendo sometido a un proceso de hipnosis. Entonces, imagínate que una persona que es un niño, una niña, tiene estas experiencias y se van reforzando en el tiempo. También los adultos refuerzan mucho esto, ¿no? De manera positiva. Le llama mucho más la atención, dicen que mi hijo tiene tal vez un poder especial, que tiene algún tipo de cosas así, y van manteniendo esto de manera positiva. Bueno, esto va transcurriendo en el tiempo, pero tú tienes una experiencia ya dada por esto. Hay muchas experiencias dadas de los fenómenos psicodinámicos. Por ejemplo, un niño también que atravesó un momento de mucho dolor físico. Por ejemplo, un niño chiquitito que se haya quemado. Ya, bueno, no tan chiquitito, pero hay unos 5 o 6 años que se haya quemado. Entonces, las curaciones de esos momentos dolorosos son momentos muy dolorosos. Entonces, el niño, para soportar esa curación, empieza a desarrollar un fenómeno adecuado para no sentir tanto dolor. Y pues empieza a fantasear y ensueña y se va de este espacio, ¿no? Desde afuera vamos a decir que el niño aprende a disociarse. El niño aprende a irse, se va, ya no está aquí. Entonces el niño se disoció y ya no siente el dolor intenso que sentía antes. Y esto reiteradamente, 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 ¿eh? Uno de los ejemplos más prácticos. Entonces, nota tú que en el transcurso del tiempo, este niño ha desarrollado ese repertorio de dinámico. Este niño, que ya es adulto, va donde un hipnotista, donde un hipnoterapeuta, donde un hipnólogo,
que dentro del contexto del estudio de la hipnosis tienen tres funciones diferentes. El hipnotista es la persona que usa la hipnosis para entretener. El hipnólogo es el que estudia el comportamiento hipnótico, porque hay un montón de lados donde se puede estudiar el comportamiento hipnótico, incluido el mercadeo y el marketing, y los hipnoterapeutas, que básicamente los hipnoterapeutas formados de una manera adecuada, bien formados de una manera científica, lo que van a usar es el comportamiento hipnótico para ayudar a modificar el comportamiento del individuo. Es decir, este fenómeno ideodinámico ayudaría a modificar el comportamiento o, como dice la Asociación Psicológica Americana, ¿no? La APA, o ayudarle a superar algún tipo de preocupación, sea psicológica o médica. Entonces, en este sentido, los contextos hipnóticos, la persona va aprendiendo, va donde el hipnotista, hipnoterapeuta, hipnólogo, y él va a utilizar unas habilidades, va a utilizar algunas cosas que de alguna manera ustedes lo hacen siempre. Eso que utiliza le conocemos como sugestión. Entonces, el hipnotista, el hipnólogo, el hipnoterapeuta, esta persona que va a usar la hipnosis, va a utilizar sugestión. Esta sugestión es un cierto tipo de comunicación focalizada, no es un tipo de comunicación generalizada. Es falso cuando dicen, no, este político lo que hace es sugestionar. No, esta persona es, o dicen, esta terapia solo fue sugestión. Es bien complejo el contexto de la sugestión. La sugestión es una forma específica de comunicación en donde tú sugieres la producción de un fenómeno ideodinámico. No es otra cosa que tú puedas guiar a la persona para que experimente uno de estos fenómenos que son fenómenos automáticos. Si la persona, al fenómeno que tú le estás proponiendo, ¿sí? Si la persona lo tiene dentro de su repertorio, es decir, dentro de su aprendizaje previo, es muy probable que cuando tú le digas, mira, ¿sabes qué? Me gustaría que tu mano derecha empiece a elevarse, entonces la mano derecha de la persona empieza a elevarse. El fenómeno ideodinámico tiene la característica de sentirse como abolitivo, es decir, como que no está bajo mi voluntad. Es igual que el fenómeno de sentir que me saliva la boca cuando pienso en el limón. No hay como una voluntad, es un reflejo, ¿verdad? Entonces, algo parecido las personas experimentan este tipo de fenómenos. Entonces, hay personas que experimentan los fenómenos como fenómenos como que si su mano se levanta. Realmente depende mucho de lo que diga el hipnoterapeuta, el hipnotista. Entonces, la persona experimenta el fenómeno ideodinámico. Entonces, para que se produzca una hipnosis, lo que debería haber es una sugerencia, es decir, un mando verbal, un comando o una sugestión directamente relacionada con la producción de un fenómeno ideodinámico. Estos fenómenos ideodinámicos son de los simples a los más complejos, y la hipnosis profunda se lo ve por cuán complejo es la producción del fenómeno ideodinámico. Existen cuatro grupos: ideomotores, ideoafectivos, ideosensitivos e ideocognitivos. Los más complejos son los ideocognitivos, como por ejemplo, cambiar de identidad. Yo ya no soy Patricio, ahora soy Juan y me comporto como Juan. Lo mismo sería quizás en el hipnotismo. Yo no soy Patricio, me comporto como un perrito, ¿no? Cambio esas identidades. Pero fenómenos bien complejos que se ven en las hipnosis, ¿no? Alucinación es un fenómeno de hipnosis profunda porque producir alucinación no es en todas las personas. Alucinación positiva y alucinación negativa. Es decir, alucinación positiva es cuando yo veo algo que no existe, y alucinación negativa es cuando yo quito cosas que existen. Por ejemplo, yo puedo decir, ahora yo no veo el teléfono celular aquí sobre la mesa y se desaparece. Es interesante. La amnesia también es un fenómeno cognitivo bien complejo, de estos en donde tú le dices, tú te vas a olvidar cómo te llamas, y la persona se olvida por un momento cómo se llama. No es que se olvidan los recuerdos, bueno, fuera, pero bueno, no, no funciona así. Entonces,
esta persona, este hipnotista, le dice, me gustaría que tú puedas ahora sentir que tu cuerpo está muy liviano, muy ligero. Este es un fenómeno ideosensitivo. Y la persona empieza a experimentar ese fenómeno. Pero como en la relación, ¿no? Como siempre hay estas dos personas, la persona que hace el proceso hipnótico y la persona que recibe el proceso hipnótico, por lo general parecería que, este video está al revés, parecería que existe una relación de poder, ¿no es cierto? En donde yo hago que la otra persona experimente más, como en este video, ¿no? Este video muy, muy sencillo, de verdad. Se da la vuelta, ¿eh? Démosle la vuelta, ¿eh? Ahí. Es una forma de inducción que llamamos el toque de Charcot, que es un toquecito. Lo empujas nomás a la persona. La persona cae sin ese estado, ¿no? Entonces, si tú ves este video, entonces parecería, ¿no? Que yo tengo el poder, pero yo solo tengo el poder del conocimiento de saber cómo funciona tu conducta. No necesariamente tengo otro tipo de poder que implique poderes más allá de lo mágico, lo místico. Porque lo que hacemos los hipnoterapeutas o los hipnotistas o los hipnólogos a la final es comprender que tú generas un fenómeno ideodinámico y engancharnos de ese fenómeno ideodinámico para que experimentes al 100% el fenómeno. Es decir, por eso nosotros nos llamamos, digamos, en el mundo del proceso hipnótico, al menos de los contextos científicos, le llamamos operador. O sea, la persona que hace hipnosis va a operar esa conducta, va a utilizar esa conducta. ¿Para qué la utilices? Bueno, pero va a utilizar esa conducta hipnótica. Vamos a operar sobre el comportamiento hipnótico. Dicho de otra manera, todo lo que es dicho está plasmado en este pequeño cuadrito. Para nosotros poder ver que un individuo genera un fenómeno ideodinámico, por ejemplo, una, una alucinación visual positiva, es decir, yo veo que aquí hay algo que no existe. Yo tuve que haber tenido en mi historia de vida un repertorio que de alguna manera a mí me suene familiar, parecido, o que sea similar a lo que me va a pedir el hipnotista, el hipnoterapeuta. ¿De acuerdo? Luego, el hipnoterapeuta lo pide de una manera específica, ¿no? A través de la sugestión. Es decir, voy a pedirte que tú puedas tener esta experiencia. Pero para que se produzca de una manera adecuada esta relación comunicacional, lo que se ha investigado y lo que existen varios test incluso para investigarlo, es evaluar o ver cuáles son las creencias y actitudes hacia la hipnosis de la persona que va a ser sometida al proceso hipnótico. Es decir, que la actitud que la persona toma y las creencias que la persona tiene acerca de la hipnosis es lo que puede facilitar que la persona pueda vivir la experiencia ideodinámica sugerida por un operador o que pueda dificultar que la persona pueda vivir esa experiencia. Y es tan sencillo. El fenómeno más sencillo que existe de fenómenos ideodinámicos es que la persona cierra sus ojos y se imagina que su brazo baja solito y de repente su brazo empieza a bajar solito. El fenómeno por el cual la Asociación Psicológica Americana te dice que tú tienes que empezar a aprender a comprender estos fenómenos es el fenómeno ideomotor del péndulo, ¿no? Tienes un péndulo que es el péndulo de Chevreul. Entonces tomas el péndulo ahí y tienes que imaginarte que el péndulo se mueve a la derecha y de repente el péndulo se mueve a la derecha, ¿no? Esos son fenómenos ideomotores, los dos son fenómenos ideomotores. Bueno, entonces empiezas a tener este fenómeno, originalmente todo el mundo lo puede hacer, es un fenómeno muy sencillo, es un fenómeno muy, muy sencillo hacerlo, pero de repente tú le sugieres a la persona que lo haga, pero sus creencias y actitudes de la hipnosis son negativas. Entonces, la persona va a hacer algo que Kappa Fons, un autor de estudios de investigación en hipnosis, le dijo interferencia, en lugar de resistencia, es decir,
La resistencia es como raro, es como aguantarse las ganas. Acá es interferir. Tú estás haciendo una conducta que no permite que se genere el fenómeno ideodinámico. Entonces, por ejemplo, las personas tienen dos tipos de interferencias. No seguir el mando verbal, o sea, no seguir la sugerencia, o que las personas intenten que las cosas pasen sin que ellos hagan algo. Me falta una también. E intentar que las cosas pasen de manera rápida. Entonces, por ejemplo, la persona, tú le dices, muy bien, pones tu mano ahí, me gustaría que te imagines que tu mano va bajando. Y sin que tú hagas nada, solo siente como tu mano baja, baja, baja. ¿Ya? Entonces eso es muy sencillo. La persona tiene ahí la mano así durísima y que no baje, ¿no? Porque tiene la idea de que la hipnosis es solo para personas sugestionables y yo no, yo soy más pilas, ¿no? Yo no soy sugestionable. Paradójicamente te sugestionaste de la otra sugestión. Pero no, la sugestión no tiene nada que ver con el contexto de ser más o menos inteligente o más o menos sugestionable o no en el contexto vulgar de la palabra. Entonces las personas interfieren, ¿sí? Porque no quieren de alguna manera hacerse notar que quizás tienen este fenómeno, ¿no? Luego, quizás hay personas que dicen, no, no, yo sin imaginarme, sin hacer nada, usted hábleme y tiene que hacer que todo esto funcione. No, tampoco funciona así. Tienes que ir haciendo cierto tipo de comandos, siguiendo mandos, siguiendo reglas. Pero solo te pongo en este contexto, ¿no? En relación a la creencia. Una persona va a un proceso hipnótico y la idea que tiene la persona con el contexto hipnótico es que siempre cuando está en hipnosis, la persona va a decir las verdades, como si fuera algo así como de película, de Hollywood. Entonces termina la persona teniendo una idea distorsionada de lo que puede ser la hipnosis. Entonces, imagínate que va con la persona y tiene la idea de que el terapeuta, como puede decir la verdad y él no se va a acordar, entonces el terapeuta le puede robar la cuenta del Facebook, ¿no? O le puede dar la contraseña a su esposa o la cuenta bancaria, ¿no? Entonces, esa creencia que tiene la persona, obviamente, ¿quién va a querer que le roben los datos o que pueda salir algo de su inconsciente, ¿no? Que también, el término inconsciente aquí es bastante discutido. Entonces, esa creencia de actitud hacia la hipnosis puede hacer que el proceso de vivir un fenómeno hipnótico se pueda truncar porque la persona no ejecuta los mandos y no sigue las instrucciones que el terapeuta o el hipnotista lo está ejecutando. Entonces, aquí vamos a dividir en tres variables importantes que al menos son objeto de estudio dentro del contexto de la conducta hipnótica, que es la sugestionabilidad, que será tu repertorio de experiencias ideodinámicas, tu hipnotizabilidad, que será no sé si esta conducta de seguir los mandos verbales, y estas dos están mediados por las creencias y actitudes que tú tengas hacia la hipnosis. Es decir, tú puedes tener todo el repertorio ideodinámico del mundo. Tú puedes solito andar alucinando sin ser psicótico en el mundo. Puedes andar viendo auras, puedes ver un montón de fenómenos ideodinámicos. Por ejemplo, las personas que tienen ansiedad, casi todos los fenómenos de ansiedad son fenómenos ideodinámicos. Eh, Puedes andar por el mundo, pero si tú tienes creencias y actitudes y la hipnosis negativas, tus sentidos de hipnotizabilidad, es decir, que tú puedes vivir el fenómeno bajo la sugerencia de un hipnotista o un hipnoterapeuta, disminuye. Pero, ¿qué sucede? Cuando tú incluso no tienes un buen repertorio ideodinámico y tienes actitudes favorables a hacer hipnosis, aumenta tu hipnotizabilidad y lo que sucede es que vas a vivir y vas a aprovechar mucho de este tipo de fenómenos ideodinámicos. Ahora, ¿qué es lo que sucede también? ¿Se acuerdan que les dije hace un rato que las personas tienen que tener un repertorio? Es decir, que las personas tienen que tener un aprendizaje previo de este tipo de comportamiento. Pero hay fenómenos que se pueden entrenar en la consulta. Entonces, casi, digamos, la mayoría de los terapeutas eh, utilizamos los fenómenos que la persona trae, pero podemos entrenar ciertos fenómenos para que la persona
pueda vivir fenómenos mucho más terapéuticos, quizás, o quizás que la persona pueda tener un repertorio más de un fenómeno ideodinámico que le sirva para su vida. Entonces, muchas hipnoterapias se basan en entrenar ese fenómeno ideodinámico. Y ahí entra el contexto del modelo quizás que proponía Milton Erickson. Milton Erickson era muy hábil para entrenar fenómenos ideodinámicos en los individuos utilizando el lenguaje. Y también cómo vemos nosotros al contexto ericksoniano, lo vemos como un contexto de habilidades para el terapeuta para poder emitir sugestiones y que su gran mayoría de las sugestiones que de alguna manera propuso Milton Erickson, que de alguna manera existe la hipnosis un antes y después de Erickson, es utilizar algo que llamamos los mandos indirectos. Es decir, el uso, por ejemplo, de utilizar un fenómeno ideodinámico, pero todo esto encapsulado en una metáfora o a través de un cierto tipo de lenguaje, que es súper interesante irlo aplicando y aprendiendo. Aprender hipnosis en este sentido no solo te da habilidades para hacer hipnosis, sino son habilidades terapéuticas muy amplias en general. Hay un escrito de Jacob, me acuerdo hace un tiempo, que decía que hay un antes y un después, así tú no hagas hipnosis, en cómo tú trabajas tus procesos terapéuticos cuando tú aprendes hipnosis. Además, porque también comprendes mucho más este tipo de fenómenos. Muy bien. Dicho esto, entonces para nosotros la hipnoterapia será el uso de los fenómenos hipnóticos, de estos fenómenos ideodinámicos, para ayudar a la persona a superar un conflicto o a superar un problema. Entonces, no es solo la idea de la hipnoterapia el uso de la sugestión, ¿no? Decir a la persona, te duermes y cuando te despiertes tú vas a ser una persona nueva, vas a amar a la gente, vas a ser una mejor persona, etcétera, ¿no? Técnicamente, la sugestión poshipnótica es un fenómeno hipnótico que sucede en muy pocas personas, ¿sí? ¿Es verdad? Pero que de alguna manera no funciona así. Entonces, la hipnoterapia en general es el uso del fenómeno ideodinámico, es decir, tú, por ejemplo, vienes, una persona, tu consultante viene con un montón de ansiedad. Nosotros sabemos que la ansiedad es un fenómeno ideodinámico y vamos a aprovechar esa producción de fenómenos ideodinámicos para que las personas puedan tener otro tipo de habilidades para superar ese conflicto. Es decir, ¿qué pasaría si de alguna manera tú llegas a comprender que este dolor que estás teniendo, este malestar intenso que tú estás teniendo, es el producto realmente de un fenómeno ideodinámico y que tú al momento de aprender otro fenómeno ideodinámico te pueda ayudar? Digamos que el éxito en sí de los procesos de de la hipnoterapia es que la persona aprenda a controlar sus fenómenos ideodinámicos. Y tú controlas tus fenómenos ideodinámicos aprendiendo cómo de alguna manera funcionan. Entonces, tu consultante tiene que tener la habilidad también de controlar sus fenómenos hidrodinámicos. Por ejemplo, dentro de los contextos de ansiedad, a la larga lo que podemos decir dentro del proceso hipnoterapéutico es que la persona tiene una baja tolerancia a cierto tipo de fenómenos hidrodinámicos, como por ejemplo las sensaciones, el dolor en el pecho, sensaciones en la cara, etcétera. No las tolera de tal manera que siempre las monitoriza y siempre la está intentando desaparecer. Pero si tú manejas y sabes cuál es tu fenómeno hidrodinámico, puedes usarlo a tu favor. Sería como un resumen en general de lo que se hace en hipnoterapia. Por ejemplo, entreno también en hipnoterapia un fenómeno hipnótico. Una persona tiene dolor crónico, dolor de varios años, de cualquier tipo de daño. Y lo que se hace por lo general es entrenarles en tener la habilidad de que ellos solos puedan inducirse un alivio, lo que le llamamos hipnoanestesia o hipnoanalgesia, de ese dolor, que técnicamente es una de las técnicas más estudiadas. Yo hice una publicación de hipnosis, les puedo mandar al chat, al grupo de aplicaciones de la hipnoterapia en
en fibromialgia. Le comparamos, hicimos grupo control, personas que utilizaban un protocolo que desarrollamos nosotros en la sociedad, en Neurocore también, y luego se probó con personas que tenían fibromialgia. Realmente fue un protocolo bastante interesante porque no solo disminuyó el dolor de fibromialgia, sino que aumentó su calidad de vida y bienestar, ¿no? Medidos así a algún tiempo. Y pues eso en términos generales, como lo que es para nosotros la hipnoterapia, ¿no? Pero también hay otros contextos, ¿no? Porque de alguna manera ya se han hecho varios estudios del uso de la hipnosis en cierto tipo de procesos. Por ejemplo, en este estudio, que ya tiene sus añitos, pero no es tan antiguo, nosotros podemos ver que se comprobó en un metaanálisis la eficacia de la hipnosis como un tratamiento para la ansiedad. Y lo que vieron es que a la final estudiaron 17 ensayos y produjeron también efecto de 0,79, pero a la final lo que nos dice es que la hipnosis que se combinó con otro tipo de intervenciones psicológicas, es decir, tú vas a utilizar el comportamiento hipnótico para trabajar un proceso cognitivo-conductual o la modificación de la conducta en un proceso con el uso del comportamiento hipnótico, entonces es más efectivo. Pero aún así, la hipnosis mostró en este ensayo, quizás a través de la sugestión directa, como suelen hacerlo también muchas veces, algo que le llamamos en hipnosis clásica, como que el hecho de trabajar sobre la sugestión directa, entonces, por lo general, también generó bastante efectividad. O sea, de alguna manera, se ha visto efectividad en dolor, se ha visto efectividad en ansiedad y hicieron un estudio bastante interesante para trabajar el proceso de la hipnosis en depresión. Me gusta mucho el protocolo que ellos utilizaron, pero en el contexto de la evidencia, su protocolo fue bastante efectivo, incluso comparado con dos grupos control, ¿no? Con lista de espera y con con un grupo de terapia cognitiva conductual, me parece que fue. ¿Sí? Entonces, se vieron que el uso de ese protocolo hipnótico sí, fue mucho más efectivo que la terapia cognitiva conductual, el protocolo utilizado con hipnoterapia, en 6 y 12 meses que de alguna manera fue este seguimiento, ¿no? Una de las cosas interesantes donde la hipnosis también ha sido probada y se ha visto evidencia, aparte de las tres que les he contado, ¿no? Ansiedad, depresión, dolor. Nosotros también vamos a ver evidencia en trastorno de estrés postraumático, en cesación tabáquica, en control del dolor de parto, en las náuseas que les da a las personas, a las mujeres que están embarazadas. Y también se ha encontrado efectividad en otro sinnúmero de cosas, pero así efectividades como aisladas, ¿no? Procedimientos médicos. Tenemos nosotros unos estudiantes que se dedican a trabajar hipnosis odontológica, solo trabajan hipnosis en los contextos odontológicos, niños, adolescentes, adultos, muy interesante su trabajo. Y hay efectividad, por ejemplo, en reducción de peso también se ha visto efectividad, si no les dije ya. Y hay hipnosis aplicada y con efectividad también, pero hace algunos años no se han vuelto a ver esos experimentos al menos en pacientes con psicosis, en pacientes bipolares, en regulación emocional. Hay unos tipos muy interesantes de contextos en relación a la hipnosis, aplicados en unos estudios para comprender quiénes son las personas que son más hipnotizables, y lo hicieron desde el contexto del genético, utilizando el típico gen, ¿no? El HTT5, que es el que más vulnerabilidad genera, con otros procedimientos como en el contexto del proceso de regulación emocional. Entonces, en la hipnosis hay un montón de estudios, hay un montón de evidencia. Sería chévere contarles o pasarles también el estudio que nosotros publicamos. Estamos por publicar también otro estudio en relación al dolor.
que sería interesante poderlo compartir. Entonces, como para que esto no esté muy hablado, pues será un gusto que ustedes pues tienen alguna duda, alguna pregunta, podrían hacerla y con gusto podríamos. Verás que no me he dedicado con hipnosis a trabajar TOC, pero si le buscamos es muy probable que alguien lo haya estudiado. Una de las cosas bien extrañas de la hipnosis es que es una de las cosas que más estudios tiene, o sea, en relación con un montón de cosas, ¿no? Eh, por ejemplo, se estudia hipnosis en... No, es que el problema también es que... mm, el problema es que no solo estudian hipnosis los psicólogos, también estudian los médicos, lo estudian los marqueteros. El único estudio por acá que he visto es un estudio de marketing y su gestionabilidad. Y entonces estudian los psiquiatras, lo estudian los ingenieros genetistas. Entonces, no solo es como un contexto, pero si le buscamos en algún rato de seguro aparece por ahí trastorno obsesivo compulsivo y, hipnosis, sí. Verás, hay una cosa, Sofía, William, en general los procesos que nosotros hacemos, tenemos tres tipos de formaciones de hipnosis. La una es hipnosis con habilidades ericksonianas, que es netamente el estilo de trabajo de Milton Erickson. La hipnosis es la misma, o sea, sino que el modo de hacer de Erickson es súper chévere porque es una hipnosis muy conversacional, es como que tú estás con la persona ahí, le vas contando, le cuentas una metáfora y produces un fenómeno. Esa es como la habilidad ericksoniana. Entonces, tenemos una formación de hipnosis con habilidades ericksonianas, que es un diplomado que está por salir, que tiene su duración porque es importante que las personas aprendan las habilidades de Erickson y no se crean, es un lenguaje así, es como aprender a hablar de una manera diferente, entonces es como que necesitamos como un cierto tipo de tiempito para aprender. De ahí tenemos un curso de hipnosis clínica que lo hacemos con Neurocorp. Este acá es más concreto, no es como estas habilidades de lenguaje y cómo se hace la operación completa del proceso hipnótico como lo hacía el estilo ericksoniano, que es mucho más corto, son 3 meses. Y también tenemos uno que le llamamos el proceso de hipnosis para la modificación de la conducta, que en general es un proceso también centrado en trabajar todos los contextos de la modificación de la conducta con las experiencias hipnóticas. Y pues dentro del contexto, el curso de Erickson vale $40 mensuales. Entonces, o sea, como que no es tanto. ¿Cómo funciona el proceso en niños? Verás, hay una cosa súper interesante que dicen los hipnotistas antiguos. Y bueno, si lo vemos desde ahora es súper chévere irlo aprendiendo. Los hipnotistas antiguos dicen, los niños viven en hipnosis, ¿no? Porque viven, es que acuérdate que antes creía la gente que la hipnosis es un estado alterado de la conciencia. Es tan fuerte el contexto en donde había un grupo muy grande de investigadores que decían que la hipnosis es un estado y hay otro grupo de investigadores que decimos que obviamente la hipnosis no es un estado. Pero bueno, en ese sentido, ellos decían que los niños viven en un estado de trance todo el tiempo. ¿Sí? Viéndolo desde el análisis de la conducta del comportamiento hipnótico, los niños no viven en trance. Lo que ellos tienen es facilidades para obtener mayores fenómenos hidrodinámicos. Por eso tú vas a ver que los niños también sufren mucho por fenómenos hidrodinámicos, ¿no es cierto? Sufren mucho por sus sueños, por sus pesadillas, por sus ensoñaciones. No les gusta dormir a oscuras. Lo sienten mucho, o sea, lo sienten de verdad. Entonces, en general, el contexto es que tú puedas guiar a los niños que puedan sentir cierto tipo de fenómenos dinámicos que sean antagónicos a su malestar. Por ejemplo, si un niño está sintiendo mucha ansiedad, ¿qué es lo que necesitaría tener? Sabemos que la ansiedad es tensión, sabemos que la ansiedad es preocupación, sabemos que la ansiedad es falta de aire. Entonces, el hipnoterapeuta ha experimentado lo que hace es proveerle de otro tipo de fenómenos, ¿no?
más adecuados al niño y le enseña a que lo pueda producir. Tengo unos amigos muy chéveres que trabajan, nosotros hemos hecho un curso de hipnoterapia para niños, donde ellos tienen como muchos jueguitos hipnóticos y les hacen magia para que el niño se maraville, luego le hacen fenómenos psicodinámicos y ahí producen el fenómeno para trabajar con ellos. Yo, aparte de contarte así brevemente un poco lo que sería trabajar con niños, es también como este amor por trabajar de esta manera más pedagógica, ¿no? Nicole, cierto que también hay experiencias de hipnosis en adicciones, hay estudios, y los estudios que han hecho es como enseñarles a las personas que tienen un cierto tipo de adicción en generar un proceso ideodinámico de autohipnosis para que la hipnosis venga a reemplazar de alguna manera los fenómenos ideodinámicos que pueda tener una sustancia o que pueda generar cierto tipo de malestar o que pueda generar algún tipo de bienestar en relación a ese malestar. Entonces, por ejemplo, una de las cosas importantes cuando tú aprendes hipnosis es que tienes que acordarte que los fenómenos que están en su repertorio ideodinámico son más fáciles de producirlo. Entonces tú tienes una persona que tiene experiencias ideodinámicas de haber consumido marihuana, experiencias, perdón, de haber consumido marihuana, frente al proceso de la hipnosis, los fenómenos se replican así, se replican facilito. Entonces tú le dices, ahora imagínate que estás fumando marihuana y que sientes esa sensación, la persona siente. Entonces, algunos estudios lo que han hecho es como de generar esa suplantación, ¿no? La persona pueda tener como eso, la hipnosis como una herramienta para autoinducirse algunas sensaciones que ellos necesiten como para dejar de consumir la sustancia, ¿no? Cierto tipo de sustancias también, ¿no? No lo han hecho en todos. Sobre todo las alucinógenas tienen un montón de experiencias y de dinámicas. No trabajamos psicología profunda porque nosotros vemos al comportamiento hipnótico desde el análisis de la conducta y no desde el psicoanálisis. Nosotros no tenemos esta visión de ver al contexto, pero obviamente en el mundo de la hipnosis hay un montón de cosas, ¿no? No, hoy no está avalando ninguna universidad. Ya contestaron, es por mes. Sí, es por mes el de... espera. Con hipnosis se ha visto efectividad de trabajar mucho tipo de dolores, contestándole a Julio. Por ejemplo, se ha visto mucho trabajar el dolor crónico, dolor de fibromialgia, dolores de huesos, dolor del trigémino. Se ha visto también esta parte del trabajo de dolor de migraña. Pero siempre ustedes tienen que acordarse de algo, ¿no? No es que ustedes como terapeutas van a hacer que la persona ponga, ustedes poner la mano. Tienen que entrenar a la persona a tener la capacidad de experimentar un fenómeno ideodinámico. Entonces, básicamente para trabajar con una persona con dolor, tú le entrenas a la persona a experimentar la hipnosis, que le llamamos autohipnosis, y de ahí la persona puede trabajar. Entonces, por ejemplo, el protocolo para trabajar migraña es que la persona ya detecta un aura, que son estas sensaciones que tienen antes de tener la migraña. Entonces esa persona se va a un lugar solo y se aprende a generar su proceso de autohipnosis, se autodice algunas frases específicas, se imagina que su cabeza está muy fresca y que siente esa frescura en su cabeza y por lo general les ayuda a dejar de experimentar ese malestar. El curso de hipnosis ericksoniana es online y tenemos también entrenamientos presenciales. El costo 40, los medium también pueden aplicar esto, además sabiendo de que ellos de por sí tienen algún don de estas ciertas comunidades. Es que los medios aplican la sugestionabilidad del otro. O sea, el medium no tiene ningún tipo de habilidad más que saber que la otra persona está sintiendo y creyendo cosas. Entonces, el fenómeno ideodinámico es muy amplio, hablando de este tipo de cosas y con esto cierro. Uno de los fenómenos ideodinámicos más estudiados, muy científico, pero que nadie se atreve eh, a hacerlo es la Ouija, ¿sí?
Entonces, eh, la Ouija es uno de los fenómenos ideomotores más usados, ¿no? Entonces, cuando tú usas la Ouija, es un fenómeno ideodinámico. Pero uno, como no comprende esto, le atribuye poderes sobrenaturales o algún tipo de creencia extraña. Incluso como se ven en películas, en las iglesias le metieron mucho mito, o sea, es una cosa muy compleja, ¿no? Entonces ya estás recontra que sugestionado. Entonces, si te dicen no hagas esto, o si tú vas a jugar, sientes cosas. Entonces, estás jugando con tus propios fenómenos ideodinámicos. Lo mismo si vas a un medio, tú estás jugando con tus propios fenómenos ideodinámicos. Entonces, el medium no tiene poderes, lo que tiene es esa capa, es la persona que va a experimentar cosas también por su propio repertorio. No, este aquí es solo online y lo que va a pasar es que en el contexto, el diplomado, hay diplomados presenciales en Quito. Entonces, si algún rato te animas a seguir un diplomado presencial, sería chévere, pues son experimental hipnosis en estas aulas que hacen varios años que vamos haciéndolo, es súper chévere, es aprender. Por eso ericksoniano más lo hacemos online, porque ericksoniano es más habilidades comunicacionales y en cambio la nota de quizás hipnosis clásica, esto que ustedes ven de que le pones la mano y se cae la persona así, estos son como habilidades más de hipnosis clásica, lo hacemos mucho más presenciales, que es hipnosis para la modificación de la conducta. ¿Quiénes hacen hipnosis? Hipnosis lo hace todo el mundo. Pero quienes pueden aplicar la hipnosis depende de en qué hayas estudiado previamente. Si tú quieres hacer hipnoterapia con un contexto psicológico, tienes que tener un título previo de psicólogo o de psiquiatra. Si tú quieres aplicar la hipnosis para hacer hipnopedia, ¿no? Que es como la hipnosis para ayudar a las personas a aprender mejor, a utilizarle para generar una educación con hipnosis, pues quizás pedagogo o quizás docente, profesor. Si tú quieres trabajar quizás hipnosis para trabajar dolor crónico, pues quizás puedas ser psicólogo, pero no te dan mucho chance a los psicólogos, quizás anestesiólogo. Si quieres trabajar hipnosis para trabajar con odontología, con dolor, pues quizás puede ser psicólogo o puede ser odontólogo. O sea, en sí el proceso es, esto es un complemento, como en Estados Unidos, ¿no? Como en Estados Unidos casi todos los anestesiólogos saben hipnosis, ¿no? Esas son las cosas interesantes que para trabajar el dolor, ¿no? El presencial les estamos comunicando, ¿ya? Es muy probable que lo abramos en abril, pero en fin de semana. En fin de semana. En el contexto de fin de semana, por lo general estamos intentando hacer la modalidad de un sábado al mes, porque antes hacíamos sábado y domingo, perdón, 2 sábados al mes o hacerlo un sábado y domingo como antes. Pero ojalá vengan. Sí, no lo hacemos así de alguna manera, ¿verdad? Las clases son grabadas, sí, las clases del Diplo son grabadas. Sí sugiero uno, en referencia a Antonio. ¿Sugieres algún modelo en especial para integrar metacognitiva y terapia cognitiva conductual? Yo les recomiendo utilizar habilidades más del contexto ericksoniano. Eh, es mucho más verbal. La habilidad es mucho más verbal. Para mí, Erickson era un magnífico modificador de la conducta, que es algo que los sistémicos no les gusta que diga. Pero bueno, entonces, nada, agradeciéndoles por su presencia acá. Espero haber podido transmitir un poco las ideas de esto de la hipnosis, al menos cómo le vemos desde un contexto más de análisis del comportamiento. Eh, y esperando que quizás poco a poco la hipnosis pueda romper esos mitos, ¿no? Porque también le meten con un montón de cosas, ¿no? Muy, muy mística. Pero si lo vemos desde un contexto más científico, puede ser muy útil para todas y todos. Entonces, nada más que agradecerle su presencia. En Quito hacemos terapias, en Neurocorp, el centro. Y siempre estamos para servirles, compañeros y compañeras. Así que pues un gusto, cuídense mucho.
Cualquier cosa estamos en el chat, les podemos mandar cualquier tipo de información. Espero que les haya servido, pórtense mal. Hasta la próxima. Cuídense mucho. Muchas gracias. Muchas gracias, adiós.